Fue velador gran parte de su vida adulta. Falleció ya hace años cuando seguía trabajando, pero aún recuerdo algo muy raro que nos ocurrió y de lo que fuimos testigos mi abuela y yo. En el año 2005 mi abuelo aún se resistía a tener un teléfono celular. Alguna vez una de mis tías le regaló uno que dejó en casa permanentemente hasta en una fiesta que se perdió. Sin embargo, uno de sus cumpleaños juntamos entre todos los nietos para regalarle uno, y viniendo de nosotros, no se pudo negar a mantenerlo. Ya se sentía demasiado controlado al tener un radio en el trabajo, pero aún así aceptó. Desde que se lo empezó a llevar al trabajo, tomé la costumbre de hablarle todos los días antes de dormir, para saber que se encontraba bien y que yo podía dormir tranquila. Siempre fue como un padre para mí, y yo tenía permanentemente pensamientos pesimistas, de peligro en mis noches de insomnio, sobre todo desde que lo pusieron a cuidar una bodega en las afueras de la ciudad. Así que esa llamada cada noche se convirtió en algo necesario para mí. Una de esas noches, al hablarle, me contestó, pero yo no podía escuchar nada. ¿Abuelito? ¿Abuelito, todo bien?, le preguntaba, pero no podía escuchar nada del otro lado de la línea. Como el tiempo de la llamada seguía corriendo, supuse que se trataba de una falla en el teléfono, pero de pronto pude escuchar algo de estática y posteriormente una respiración del otro lado del teléfono. Abuelo, ¿estás bien? Yo me preocupaba cada vez más porque la respiración se hacía más y más agitada. Después solo se colgó la llamada. Me levanté y fui al cuarto de mi abuela para contarle lo que había pasado y volvimos a marcar. No había terminado el primer timbre cuando se escuchó que alguien contestó. Una voz de niño, pero muy rasposa. Respondió furiosa. ¿Qué quieren, malditas? Fue extraño porque lo dijo sin gritar, pero tan fuerte que mi abuela también lo escuchó sin estar en altavoz. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Quién eres?, le pregunté. De nuevo se escuchó solo la respiración. Mi abuela, por reflejo, como siempre que estaba preocupada o asustada, tomó un pequeño Cristo negro de madera que tenía. «Deja eso, ya me voy», dijo la voz. Luego se escuchó un golpe, como si hubiera dejado caer el teléfono. Estábamos muy asustadas. Llamamos al trabajo del abuelo, la compañía de seguridad, y nos dijeron que había ocurrido algo, pero ya habían enviado a varios agentes de la compañía y a la policía, que no teníamos nada de qué preocuparnos. Minutos después mi abuelo nos llamó para avisar que estaba bien, y por la mañana nos platicó lo que había ocurrido. Había dejado el teléfono porque en las cámaras de seguridad pudo ver como un niño corría por uno de los pasillos al fondo de la bodega. Salió apresurado a revisar de qué se trataba, pensando que había entrado acompañado de alguien más para robar, y alertó a la compañía por radio. Siguió buscando por todos los rincones cuando llegó su supervisor y lo auxilió en la búsqueda. Algo apenado mi abuelo porque pensó que lo había imaginado y que lo iban a atribuir a ser el trabajador de más edad en la plantilla, notó de repente que su supervisor se quedó completamente callado y con una expresión como si hubiera visto al mismo diablo. «¿Qué le pasa, señor?», preguntó. «Un niño acaba de salir corriendo de la caseta de seguridad», le dijo, señalando a la pequeña oficina donde estaban las cámaras y donde mi abuelo había dejado su teléfono. Llegaron más empleados de la compañía de seguridad y algunos policías. Entre todos revisaron, pero no encontraron absolutamente nada. Nosotras nunca le dijimos al abuelo que alguien o algo nos había contestado su teléfono. Cuando tenía 20 años más o menos, luego de haber dejado la escuela y de haber perdido un trabajo de medio tiempo que tenía, tuve que buscar empleo de lo que fuera. Fui al centro a solicitar en algunas oficinas, pero parecía que no iba a tener suerte. Luego de varios lugares, caminando a tomar el transporte colectivo de vuelta a casa, me topé con un letrero frente a un teatro que parecía abandonado. El lugar lo conocía por nombre,
pues lo llegaron a mencionar mis padres. Y ahí se solicitaba un velador que estuviera en el lugar 4 días a la semana. En ese momento marqué el teléfono e hice todo por conseguir ese trabajo, pues para el fin de la semana ya no habría ni cómo comer, ni cómo pagar las deudas. El lugar había sido un cine por ahí de los 60s, de esos cines de antes enormes que parecían más bien teatros. Un incendio donde murieron algunas personas obligó a una remodelación completa, y poco después lo hicieron un salón de baile. Un triángulo amoroso, con una hermosa chica y 2 hombres peligrosos que se peleaban por ella, llevó a una pelea campal en el lugar, donde nuevamente hubo varios muertos. El salón se clausuró y desde entonces se utilizó algunas veces para eventos privados, y luego ya no tuvo utilidad. Lo dejaron de caer, prácticamente parecían ruinas, pero el dueño por alguna razón seguía pagando porque lo cuidaran día y noche los 7 días de la semana. Todo esto me lo explicaron antes de mi primer día de trabajo. Ese día, el primero que trabajé ahí, estuve a punto de no terminarlo. En cuanto oscureció y la calle empezó a quedarse vacía, me di cuenta de que la electricidad no funcionaba en ese lugar. Y poco después escuchaba como unos pasos parecían empezar a recorrer el enorme salón al centro del lugar. Cuando me atreví a gritar, a preguntar quién andaba ahí, los pasos callaron. Pero segundos después volvieron a caminar. Es importante aclarar, ya alguna vez me había pasado algo paranormal en casa, cuando vi a mi abuela muerta en su cuarto, el mismo día que falleció. Pero en aquella ocasión, al pasar por la puerta y gritar de la impresión, la imagen de mi abuela ni siquiera parecía darse cuenta de lo que ocurría, de que yo estaba ahí. Pero esta vez estaba aún más aterrado, porque lo que fuera que estuviera ahí en el lugar conmigo podía escucharme. Sabía que yo estaba ahí. Los días pasaron y aunque me moría de miedo cada noche, la necesidad me obligó a aguantar. Aunque todas las mañanas me iba, sin dormir, a buscar algún trabajo, el que fuera, para ya no seguir ahí. Había pasado una semana cuando además de los pasos se escuchaba cómo movían cosas del lugar, como si empujaran los muebles viejos cubiertos por mantas blancas que llenaban el espacio. Desesperado, le grité: «Haz lo que quieras ya, no te tengo miedo». Hubo un silencio particularmente largo. La noche era muy oscura y apenas podía iluminar con mi pesada lámpara, que parecía que se estaba quedando sin baterías. Cuando me disponía a dar media vuelta para salir del salón, escuché una respiración a mis espaldas, acercándose. No era una respiración normal. Era una exhalación prolongada, como si alguien estuviera sacando el aire muy despacio, intentando alargarlo. Antes de poder reaccionar me quedé congelado, hasta que el sonido estaba ya demasiado cerca y sentí ese aliento en la nuca. Cerré los ojos y salí corriendo sin siquiera pensar en ver lo que estaba detrás de mí. Pasé el resto de la noche cerca de las taquillas del viejo cine, solo separada por unas rejas viejas de la calle. Me moría de frío porque mi chamarra se había quedado adentro, pero no entré hasta poco después de las 6 de la mañana, cuando ya había luz suficiente. Me di todo el valor del mundo para regresar ese día por la noche. No sé cómo les pase a los demás, pero yo no podía acostumbrarme a esas manifestaciones. Esa noche estuvo más tranquila. Escuché algún sonido dentro, pero revisé y no había nada. Me dijeron que habían cambiado las pilas de la lámpara, pero yo la veía igual de débil que siempre. Algunas voces a lo lejos en la calle me hacían sentir un poco de confianza. No me gustaba cuando parecía que toda la gente en esa calle desaparecía y que solo estaba yo, atrapado en ese lugar. Me quedé dormido un momento poco después de la 1, pero el sueño de alguien entrando al lugar me despertó alarmado. Aunque abrí los ojos y me di cuenta de que había sido solo un sueño, mi primera reacción fue levantarme y dar una ronda por el lugar. Me tallé los ojos y entré, pero había algo en la pared del recibidor. Apenas entrando al lugar lo vi. Primero de reojo y con la mirada aún nublada por el sueño, pero intenté despertar por completo, agudizar la vista, y acercándome un poco más dirigí la luz de la lámpara a esa figura extraña. Cuando pude ver,
¿De qué se trataba? Me di cuenta de que era un hombre quemado por completo, con la cara desfigurada, pero con los ojos abiertos, como llenos de ira, clavándose en mí. Supongo que me desmayé porque me despertó el guardia que llegaba por la mañana. Estaba alarmado porque no me encontró durmiendo en un sofá o algo así, sino tirado en medio del pasillo con la lámpara ya sin batería. Pensé que te nos habías muerto, Luis. Qué bueno que estás bien. Y supongo que es tu último día, ¿verdad? Sí, le contesté. Creo que él sabía algo de lo que pasaba, pero ya no hablamos y yo no tenía nada de ánimos de regresar. Ni siquiera volví para cobrar los días trabajados esa quincena. Había que batallarle, pero en otra parte. Cuando recién nos casamos, mi esposo trabajaba como guardia de seguridad. Yo ya tenía un pequeñito de 4 años, y como trabajaba toda la mañana y tarde, mi marido pedía los turnos de noche siempre que se podía para poder llevar al niño a la escuela y recogerlo por la tarde. Le tocó estar en ese tiempo en lugares que uno pensaría eran tenebrosos y a muchos les daría miedo cuidar, como en un hospital, en una funeraria al lado de un cementerio, o en un hotel que parecía abandonado por los pocos clientes que lo visitaban. Sin embargo, la única vez que le ocurrió algo paranormal fue cuando trabajó en un lugar que parecía totalmente inofensivo. Un terreno enorme que servía para guardar cajas de trailers al lado de una carretera bastante tranquila. Al principio le daba miedo que había una gran cantidad de lechuzas por la zona, y aunque él no tenía ninguna creencia paranormal o religiosa, de hecho era completamente ateo en ese tiempo, su mamá siempre le dijo que las lechuzas eran mensajeras del mal. Un pensamiento que no entiendo, pero que mucha gente en ciertos pueblos sigue teniendo. Al final se acostumbró a ellas, y eran el único sonido que escuchaba ya entrada la noche, hasta que los demás pajarillos comenzaban a cantar cerca del amanecer. Una de las noches, al llegar, se encontró con un camión pequeño de pasajeros, un microbús como le llaman en algunos lados, hecho pedazos, pero guardado en el lugar. Le explicaron a grandes rasgos que había sufrido un accidente donde murieron algunos pasajeros, que estuvo en poder de la policía un tiempo y ahora ya iban a trabajar para volverlo a hacer funcionar. Lo guardarían ahí en lo que pasaban los de un taller especializado por él. Serían solo unos días. A él le causó incomodidad ver incluso sangre dentro del camión que habían dejado en una esquina cerca de la entrada. Pero se aguantó. En cuanto oscurezca, ya no voy a dar vueltas por donde está ese camioncito, pensó. La noche resultó normal hasta que escuchó un aleteo bastante fuerte muy cerca de él. Pensó que era una lechuza, pero de pronto, todos los sonidos de las aves callaron. Salió a dar un vistazo, pero no parecía haber nada. No sé si han visto los terrenos que usan para guardar este tipo de cosas, pero ese se extendía por cientos y cientos de metros, hasta meterse un poco incluso a las colinas que lo rodeaban. Son enormes. Así que él empezó a caminar y a caminar. Iba despacio, revisando, y habiendo caminado ya unos 15 minutos, escuchó de nuevo el aleteo. Ahora a unos 50 metros de él, saliéndose del pasillo principal, que se formaba desde la entrada hasta el fondo del terreno. Cuando caminó hacia allá, empezó a iluminar con su lámpara sobre las cajas de los trailers, esperando encontrar al ave que lo causaba. Un sonido extraño como un chillido lo hizo apuntar hacia un tráiler a unos 30 metros detrás de él. Lo que vio lo dejó congelado. Una figura negra sentada arriba de la caja del camión, con las piernas colgando hacia abajo. Era la figura de una mujer, incluso con gorro. Una bruja, así como siempre nos las han dibujado. No le alcanzó a ver el rostro porque en cuanto vio la figura, una descarga de adrenalina pareció impulsarlo a correr como nunca hacia la entrada del lugar. Cometió el error de no llevar el radio porque pensó que solo buscaba un ave, así que tenía que llegar hasta la entrada para poder pedir ayuda. Un aleteo pareció pasar por encima de él y dirigirse hacia las colinas. Después de unos minutos, ya empapado en sudor, llegó a la entrada. Pidió la presencia de la policía porque no tenía armas más que un gas pimienta y esperó. Un sonido en el camión accidentado le llamó la atención. Cuando volteó hacia él,
Una figura dentro pareció agacharse de pronto, ocultándose de su vista. Tomó su lámpara, su gas, y lentamente comenzó a caminar hacia el lugar. Al final de cuentas era su deber proteger todo lo que se encontraba dentro de ese terreno. Llegó hasta el camión y empujó con cuidado la puerta. Cuando entró, de espaldas a él pudo ver la figura de la bruja, devorando lo que él juraba parecía ser un niño. No lo pensó y lanzó toda la descarga de gas y se abalanzó sobre la mujer. El gas y unos aleteos lo cegaron y no pudo ver nada, pero sintió como si un ave enorme se alejara de él. Salió corriendo hacia la calle donde lo encontró una unidad de la policía que al verlo lleno de sangre se dispuso a revisar el interior del lugar. Les dijo que había algo en el camión accidentado. Lo único que encontraron fue un tecolote enorme a medio devorar. Los policías también se confundieron. ¿Qué tipo de animal pudiera cazar un tecolote, además tan grande, con esas garras enormes, y llevarlo a devorar justo ahí? La explicación más lógica que a alguien se le ocurrió fue que algún loco, alguien cegado por las drogas tal vez, había encontrado al tecolote moribundo y trató de alimentarse de él. Con esa cara que tienen ustedes ahora, mi esposo y el otro policía miraron a quien se le había ocurrido esa explicación. Pero en realidad no había una forma lógica de entenderlo. Por el ataque le pusieron un compañero a mi esposo el resto del tiempo que estuvo ahí, y me parece que incluso después el lugar ya siempre estuvo protegido por al menos 2 personas por las noches. Después mi marido pasaba las noches muy tranquilas cuando lo rodeaba el sonido de las lechuzas, pero cuando se callaban salía y comenzaba a mirar hacia lo lejos, y a veces le parecía ver la figura de una mujer de negro sobre los trailers al fondo del terreno.